Hablaremos esta noche de Demóstenes. Hace algunos años hicimos un catálogo de oradores griegos y hoy vamos a quedarnos de entre todos ellos con el más famoso, Demóstenes. Así que ubiquémonos en Atenas, allá por el 384 antes de Cristo. En ese año nació Demóstenes. El viejo también se llamaba Demóstenes y era fabricante de espadas. La madre se llamaba Cleóbula. Cuando tenía 7 años, Demóstenes quedó huérfano de padre. Un primo, Áfobo, y un amigo de la casa, Terípedes, o Terípides, fueron sus tutores. Cuentan que administraron muy mal la herencia del papá, del viejo Demóstenes, del fabricante de espadas. Otros dicen que le afanaron la herencia, no que la manejaron mal. Y cuidaron muy poco la educación de Demóstenes. Algunos creen que hacían eso para que el chico se criase idiota y que al llegar a la mayoría de edad no les exigiese cuenta. Por haber oído a Calístrato, un orador famoso, y por haber visto y oído los grandes aplausos que obtenía, Demóstenes quiso llegar a ser como él. Intentó ir a la escuela de Isócrates, el mejor maestro de retórica, pero no pudo, tal vez porque sus tutores no le dieron el dinero suficiente. Sus tutores, los ya mencionados Áfobo y Terípides, que nos están cayendo gruesos desde su primera aparición en esta monografía. Bien, entonces, ¿qué hizo el pequeño Demóstenes? Fue a la escuela de Iseo, que lo aceptó Gratarola. En esa escuela Demóstenes luchó contra algunas desventajas. Por ejemplo, pronunciaba mal la R. Esa es una mala cosa para un orador de fuste. Después encogía demasiado de hombros, por lo que parece que se quedaba sin aire rápidamente. Era un poco tartamudo. Dicen que Iseo consiguió corregir todos estos problemas. Otro que lo ayudó fue el actor Neoptolemo. Le enseñó a recitar párrafos enteros con una buenísima administración del aire. A los 18 años Demóstenes acusó a sus tutores en unos discursos que se conservaron y que prueban la semejanza de su estilo al estilo de Iseo, su maestro Gratarola. Y tanto es así que recuperó su herencia. Algunos, algunos dicen que estos discursos los escribió Iseo, su maestro. Demóstenes fue un estudioso notable. Otros dicen también, es lo primero que te cuentan, ¿no? Que para evitar estas dificultades que tenía, la tartamudez, etcétera, se estrenaba pronunciando discursos con la boca llena de guijarros. Sí, de piedritas. Se llenaba la boca de guijarros y entonces empezaba a recitar. Usted tampoco pronuncia bien la R, me parece. ¿Cómo? Que no pronuncia bien la R usted, como Demóstenes. Porque tengo la boca llena de guijarros. Bien, el caso es que parece que copió 8 o 10 veces la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides y se la sabía tan bien que cuando se incendió la biblioteca de Atenas y con ella los libros de Tucídides, Demóstenes pudo reparar las pérdidas escribiendo los que se sabía de memoria, que eran casi todos. También se cuenta que para estar menos distraído en el estudio, mandó a construir en su casa un aposento subterráneo. Allí estudiaba y componía sus discursos a la luz de una lámpara de aceite. Por eso se ha dicho que quienes recibían los escritos de Demóstenes certificaban su autenticidad porque tenían
un olor a aceite fulero que mataba. A fritanga, digamos. Sí. Y olor a fritanga. ¿Quién escribió esto? Demóstenes. Otros dicen que una vez se cortó el pelo solo de un lado de la cabeza para que la vergüenza de presentarse en público lo obligara a permanecer encerrado. A los 25 años empezó a escribir discursos judiciales para los que tuviesen necesidad de acudir a los tribunales, ¿no? Esos eran los discursos aceitosos. Esa ocupación la dejó porque sucedió algo extraordinario. Tuvo tantos clientes que empezó a confundirse. Y un día vino a enterarse de que un pleito no podía resolverse. Sucedió que Demóstenes había escrito para los litigantes que se enfrentaban, que se llamaban Apolodoro y Formión. O sea, había escrito para los dos. Algunos no creen esto, sus enemigos dicen que vendió a ambas partes su servicio. Esquines acusó a Demóstenes diciendo que había transmitido a los oponentes de sus clientes algunos de los argumentos que utilizarían en el juicio. De todos modos, el asunto es interesante. Los escritos de Demóstenes fueron tan contundentes para cada lado que la disputa debió suspender. El juez no sabía... Bueno, la verdad dice... Empate. Son tan buenos los argumentos, no sé qué decir. Dionisio establece que el único punto débil de Demóstenes era su falta de sentido del humor. Bien. Quintiliano veía esta deficiencia como una virtud. De acuerdo a Cicerón, Demóstenes veía la forma de entregar el mensaje, los gestos, la voz, etcétera, como algo más importante que el estilo. Parece que utilizaba de forma muy eficiente su cuerpo para acentuar sus palabras, consiguiendo proyectar sus ideas y argumentos con mucha fuerza, como un actor que estudia, ponerle con Pompeyo Odiver. Sí. Entonces el tipo movía así, abría los ojos grandotes, todas esas cosas que hace Pompeyo, ¿no? Sin embargo, estas puestas en escena a veces no eran bien recibidas por todos. Demetrio de Falero y los comediantes ridiculizaban la teatralidad de Demóstenes. Atención, en determinado momento el Demóstenes comenzó a trabajar en discursos políticos que tenían como prioridad luchar contra los macedonios, o sea, contra Filipo a la cabeza, el papá de Alejandro, ¿no? Que estaban por apropiarse de Atenas. Demóstenes desplegó toda su elocuencia para despertar a los atenienses del letargo que les impedía enfrentar a Filipo. Los macedonios no daban un paso sin que les saliese al cruce Demóstenes. No formaban plan de campaña que no fuese denunciado por Demóstenes. Bueno, todos estos discursos interpelativos fueron llamados filípicas por Filipo de Macedonia, y hoy en día la palabra filípica es aplicada a los discursos en donde se le llama la atención a las personas. Le dio una filípica bárbara. Se están refiriendo a Filipo de Macedonia. Bueno, en el año 348, Filipo I conquistó Olinto y lo arrasó hasta los cimientos. Después de estas victorias macedónicas, Atenas se pronunció en busca de la paz. En 347 se envió una delegación ateniense a Pella, la capital de Macedonia, y Demóstenes estaba entre los 12 embajadores. Según Esquines, en su primer encuentro con Filipo, Demóstenes se desmayó del miedo. Esquines era el enemigo de Demóstenes, ¿no? Y entonces empezó a decir, ya te lo fue a ver a Filipo y ni bien apareció, se cayó del miedo. Bueno, pero insistimos, Esquines lo odiaba, ¿no? Bueno, hubo un tratado, pero en vano, porque Filipo no cumplió con la paz, siguió invadiendo
los estados vecinos a Atenas. Utilizando todo el poder de su elocuencia, Demóstenes exigió a la asamblea ateniense una firme respuesta contra Filipo. Cuentan que sus discursos fueron tan solventes que Demóstenes tomó el control de la política de Atenas y fue capaz de debilitar considerablemente a la facción pro-macedónica liderada por Esquines. Se convirtió en el líder político más influyente de Atenas. Demóstenes consiguió que se anulara el tratado de paz, que se aumentaran las asignaciones militares, e hizo de Tebas, que era una ciudad largo tiempo hostil hacia Atenas, una aliada. Tebas y Atenas se unieron contra Macedonia, pero Demóstenes luchó también en el campo de batalla, luchó como un hoplita, como un soldado ciudadano. El hoplita era un soldado clásico que se armaba de determinada manera, era un soldado de infantería, ¿no? Con su escudo, su espada, qué sé yo. Y luchó en la batalla de Queronea. Según Plutarco, Filipo arrasó y Demóstenes desertó del campo de batalla y no hizo nada honorable, ni su comportamiento estuvo a la altura de sus discursos. Atenas, Filipo, victorioso, fue solo severo con Tebas, la cual pasó a controlar directamente mediante el nombramiento de gobernantes macedonios, ¿no? Atenas fue mejor tratada y pudo mantener una independencia débil, pero independencia. Demóstenes, con la sangre en el ojo, continuó hablando en contra de Macedonia y de Filipo. Filipo en realidad nunca lo pudo callar al Demóstenes, mitad porque Filipo murió asesinado en el año 336. ¿Qué pasa con uno cuando muere asesinado? No puede hacer callar a Demóstenes. Al pobre Filipo lo reventaron en el casorio de su hija, y entonces fue cuando lo sucedió su hijo Alejandro. Bien sabemos que el poder de Alejandro fue tan enorme que casi todos los estados griegos se sometieron o firmaron tratados de alianza con él. Demóstenes luchó políticamente contra Alejandro, pero en el 324 a.C., la influencia de Demóstenes empezó a decaer por culpa de un nuevo caso en el que se lo acusó de malversación de dinero público. Pero escúchame, ¿quién es? Ya había corrupción. Que se asusta, que se agacha, que se comporta deshonrosamente en el campo de batalla, y ahora malversación de dinero público. Bueno, parece que un aristócrata macedonio llamado Árpalo, a quien Alejandro había nombrado gobernador de Babilonia y había confiado una cuantiosa cantidad de tesoros, se fugó de Macedonia. El tipo rajó con la guita y buscó refugio en Atenas. Demóstenes exigió que Árpalo fuera capturado y finalmente Árpalo fue en cana. La asamblea decidió confiscar el dinero de Árpalo, que fue confiado a un comité. ¿Quién presidía el comité? Adivinen. No tengo idea. Demóstenes. Cuando el comité contó la guita, encontró que solo había la mitad del dinero que Árpalo había declarado que tenía, pero no revelaron públicamente el déficit. Más tarde, Árpalo escapó. El Areópago llevó a cabo una auditoría, al final de la cual acusó a Demóstenes de haber malversado 20 talentos. Durante el juicio contra él, se argumentó que Demóstenes no había revelado el enorme déficit porque había sido sobornado por Árpalo. Al final fue condenado a pagar una multa de 50 talentos. Se afanó 20, pagó 50. Eso no está mal, ¿no? Bueno, y parece que no lo pudo juntar, por lo que fue condenado a prisión. Pero se escapó Demóstenes, huyó a Egina, triste por entender que su Atenas se había vuelto pro-macedónica. Bueno, este fue Demóstenes, que se la pasaba huyendo de cárcel en cárcel.
Plutarco decía que quien oía a Demóstenes se convencía de hacerse la guerra a sí mismo, y que era tan sorprendente su elocuencia que los atenienses de flojos se volvían animosos, de indiferentes decididos y de tristes alegres. Bueno, ¿qué podemos escuchar para homenajear a este decidor Demóstenes? Vamos a escuchar a Mina en la canción que lleva por título, en homenaje a Demóstenes, Parole, Parole.